vez anterior, y bueno, esto creo que es muy importante, digo, para todos nosotros, para el personal, para los residentes, así que bueno, lo vamos a escuchar, digamos, atentamente. Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la segunda parte de una charla que ya se había programado la vez anterior y quedamos iniciados con la parte de el entendimiento de la fisiopatología y sobre algunos aspectos que nos cayeron de sorpresa, en donde descubrimos que no somos el único reservorio de la influenza, sino que hay otras especies que también se ven afectadas, y aparte de eso, cómo interactúan este tipo de virus con las diferentes especies y los cambios que pueden efectuar. Habíamos quedado en la diapositiva donde ya empezábamos a hablar sobre la importancia que tiene el cerdo en la transmisión y sobre todo el intercambio de material genético entre las diferentes cepas de influenza a nivel especie. Este cerdo tiene la capacidad de servir de reservorio tanto para la influenza humana como la influenza aviar y también la influenza porcina. Entonces, cuando se mezclan, se conjugan en un solo cerdo, estas diferentes variantes, se producen intercambios genéticos que crean nuevas serotipos virales que pueden ser bastante violentos. Entonces, como son nuevos, pueden ocasionar pandemias como el de la H1N1. Aquí veíamos, comentaba que era la parte como graciosa en su momento, que era Winnie Pooh con el compañero Piggy, en donde Piggy miraba a Winnie Pooh y decía entre sí, qué bueno es tener un amigo como Pooh, que siempre está ahí, y la verdad, o sea, soy un suertudo. Y Winnie Pooh en su adentro decía, Dios mío, ojalá que no estornude este cerdo, porque ahí sí, hasta aquí nos llegó el río. Entonces, la cuestión es que para efectuar esos cambios que les acabo de comentar, el virus de la influenza hace dos tipos de variaciones. Algunas variaciones son las más comunes, se llaman drift. Estos drift son cambios pequeños de la configuración que tiene el virus que hacen que tenga una nueva versión, pero todavía conservando mucho del material genético anterior. Entonces, esa es la razón por la cual una cepa este año, 2019, probablemente mute, haga algunos drift que haga que no se reconozca en el 2020 y haya otra vez en el periodo invernal nuevamente un brote gripal. Sin embargo, esto generalmente no ocasiona tanto problema. Bueno, si hay un poco de gripe, los grupos de riesgo hay que estar pendientes porque siempre hay que instaurar el tratamiento, pero digamos que la transmisibilidad es como se efectúa nuevamente año a año. Sin embargo, no tiene una alta incidencia en mortalidad debido a que algo de ese virus reconoce todavía las inmunidades anteriores. El shift es un mecanismo mucho más elaborado. En el shift era el que le decía, ya no hay un cambio, es decir, en el drift tenemos influenza virus A H1N1 2.0 y haciendo un drift tendríamos un AH1N1 2.1. Nosotros acá en el shift lo que tenemos es un recambio genético entre virus de diferentes especies y ya toman fragmenticos de una parte u otra y hacen un nuevo virus. Los shifts son más peligrosos porque realmente lo que crean son nuevas cepas virales que pueden tener una alta endemicidad, pueden tener también una alta mortalidad y pueden tener también en su momento el advenimiento de como son nuevos, encuentran prácticamente el sistema inmune que los desconoce totalmente. Lo que pasó en particular en la etapa de la pandemia H1N1. Bien, acá le estaba comentando lo del reagrupamiento. Entonces hay tres pandemias mayores precisamente con ese mecanismo del shift: de la H2N2 de 1957, la influenza española pandémica de 1918, que también fue H1N1, y el brote más pequeño, 1947, 1976, el 77 y el 2009, que es el último que tuvimos cuando el cuento de México y la gripe porcina, la que inicialmente se llamó porcina. De la fisiopatología, acá hay un video. En la naturaleza, los cambios
van tomando forma paulatinamente. Uno normalmente, como no vive en el mundo microscópico, no entiende bien cómo se está configurando, pero si uno hace un video y hace un seguimiento y lo pone a correr en el tiempo como están haciendo acá, se va dando cuenta, van pasando días, años, y en esta granja particularmente uno puede descubrir cuáles son los secretos de ese reagrupamiento que se hace. Hilleman was able to see these viruses change over time, Bien. like a series of photographs. Aquí hay una persona que puede ser susceptible de la influenza A humana y que se está encargando de porquerizas, los cuales también puede tener influenza porcina. Influenza virus is different. The Este sería el keys on the virus surface change with de la each influenza, es la generation. conformación. Ya, en la charla anterior hablamos de la hemaglutinina y la neuraminidasa y la clasificación cómo se efectuaba con base a eso. Bueno, esas gotitas que estornudan o tosen pasan a los bronquios, llegan y encuentran el sitio de recepción de la hemaglutinina y entran a la célula pulmonar o a la célula del epitelio rinofaríngeo y empiezan a reproducirse. Entonces esto es lo que nosotros particularmente afecta a otras células y estornudamos y afectamos a más personas. Bien, estos son cambios que, como lo ven, estos serían los TRIF. Son pequeñas modificaciones proteicas de la parte externa de algunas proteínas, pero fíjense que la gran, que casi que el tallo se mantiene intacto. Entonces eso es lo que vemos como las influencias que vienen en brotes año a año. Precisamente por eso. Ahora, esto es un shift que es diferente. Aquí hay dos cepas de influenza. Una aviar, que habitualmente no tiene la conformación proteica para afectar, porque no tiene receptores donde acoplarse en el bronquio del sistema respiratorio humano. Entonces afecta a los pollos. Ahora, si esto se mezcla en un cerdo, dos de estas cepas, una aviar, porque el cerdo también adapta la aviar, y al mismo tiempo se coinfecta con una humana, entonces ahí vemos que la misma célula tiene dos cepas virales que ingresan a la célula y allá adentro, cuando se produce la multiplicación de este tipo de virus, hay reagrupamiento genético, entonces se comparten y ya salen fusionados. Sale particularmente una cepa que es totalmente nueva, de una forma que es totalmente nueva, y si eso se puede transmitir ahora, entonces fíjense que estos serían los drift y esto acá es un shift, o sea, la proteína cambió del cielo a la tierra. Eso fue lo que pasó en la H1N1 en su momento. Entonces estos cambios dramáticos podrían afectar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque sale de acá, se vende el cerdo, el que sale afectado de aquí lo comparte en la ciudad, el de la ciudad se infecta, se monta en un avión y fácilmente de algún sitio distante nos cae acá. Bien, ya esto lo comentamos. Bien, el periodo de incubación, ya lo había comentado que va entre 1 y 4 días, después se vuelve sintomático el paciente, pero entre las 24 horas anteriores a 48 horas anteriores el paciente, a pesar de estar asintomático, puede transmitir la enfermedad. Y eso es lo que les comentaba yo anteriormente, que mucha gente llegaba a la guardia y uno le preguntaba, pero alguien más está gripado, tú estuviste en contacto con alguien gripado y no tenían como la certeza o no. Bueno, era parte de eso y parte porque también los fómites. Aquí vemos la conformación de esto. Entonces, muchas de las cepas aviares que están por acá, recuerden que cuando uno habla de aviar, afecta también a aves acuáticas y patos silvestres y toda esta cuestión. Y no solamente, como le pasa a uno, generalmente uno piensa en el pollo. Generalmente uno piensa en el pollo y en el gallo. Y se le olvida el resto de animales. Bueno, una vez se piensa en el pato de granja. Pero se le olvida que hay patos silvestres también y aves silvestres que migran. Entonces, si tienen un serotipo, este tipo de ave puede migrar muy distantemente y llevar ese serotipo a hacer reagrupamientos a otro lado. Bien. Esto ya se lo había comentado con respecto a la diseminación. Esto ya también se había comentado en la charla anterior. Y aquí con respecto a lo que es el virus de la H5N1, que es el aviar que está muy en la mira, porque supuestamente podría de ahí venir la próxima pandemia. Entonces, ¿qué tenemos? Normalmente ese virus no ataca al ser humano,
porque nosotros en el epitelio superior de los bronquios y la rinofaringe no tenemos la proteína donde se adapta el virus, sí lo tenemos en los niveles inferiores, en pulmón como tal. Pero para llegar hasta allá tienes que tener una alta cantidad de ese virus rondando en el ambiente y haberlo inhalado frecuentemente para que llegue y te cause la enfermedad. Entonces sí hay casos. Lo que pasa es que no se transmiten de persona a persona, sino que son casos de gente que normalmente está en los galpones, con muchos pollos, en la granja, todo, que se meten ahí y terminan con la H5N1. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, de los casos reportados por la Organización Mundial de la Salud de este tipo de enfermedades, con estos casos, hay 630 casos reportados. 375 se murieron. Entonces, ¿cuándo identificar, en particular, si esto nos llegase a pasar alguna vez y ese H5N1 se termina volviendo la nueva pandemia? Bueno, si ustedes se dan cuenta es un poquito más del 50%. Cuando tengan un paciente agripado y el otro esté muerto al lado y así tengamos varios, nos vamos a dar cuenta. Ahora, 2013 tiene varios reportes en Camboya, Vietnam, China, Egipto y Bangladesh. Áreas en donde actualmente uno las ve distantes, pero cuando se pone a mirar el turismo que hay, en general ese turismo se está depositando por acá. Entonces, ojo, porque nosotros estamos viajando desde América mucho a Vietnam, estamos viajando mucho a Tailandia y estamos viajando mucho a esas áreas porque sale barato viajar hacia allá y ya no tan, ya los destinos, digamos, Miami, esas cosas así son diferentes. Entonces la gente se va para estos lados y después se regresa y puede agarrar una cepa de esta y traerla fácilmente para América. Bien. Entonces acá tenemos los diferentes animales que pueden estar también comprometidos dependiendo de la cepa. Los gatos o los felinos, que también se contagian con la misma de las aves. De hecho hay un documental de National Geographic que manifiesta que uno de los brotes que estaban como bastante preocupados porque pensaban que ya de ahí se iba a pasar al humano. Hubo 3 tigres de un zoológico de China que se murieron precisamente por el contagio de los animales. Gracias a Dios después frenó y se quedó ahí la cosa. Pero entonces desde ahí empezaron a hacer los programas de vigilancia diciendo hay que seguirle el rastro porque en cualquier momento esto se destapa. Hay vacas también que tienen influenza, hay caballos, son hurones, los cerdos, ballenas también, las focas. Y hay otro también que se está perdiendo, que ahora se está ingresando acá a toda esta cadena, que es el murciélago. Entonces estos murciélagos, les voy a mostrar una escena. Yo les dije la otra vez que se vieran la película Contagio. Viendo la película Contagio y escuchando la charla anterior, ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas que pasaban ahí, que ahora quizás las entiendan más a cabalidad. Entonces, la película Contagio comienza con una chica en un casino que de repente está compartiendo y empieza todo el mundo a enfermarse. Nadie sabe qué pasó y al rato está media sudada, casi que muerta. Entran los del CDC, investigan y todo. Bueno, después se descubre que hubo una cepa así, ¿saben? Encontraron una vacuna. Al final de toda la película hay un bonus track, una escena final. Y esta es la escena final. Y yo creo que ustedes la ven y me digan qué pasó acá. Porque eso fue la escena previa a la reunión que comienza toda la película. Bonus es el final de la película. Bueno, acá hay una explicación de que la película Contagio se basa en hechos verídicos, científicos. Bueno, esta parte de este video no lo va a pasar mucho, pero ¿qué pasó ahí? Un shift, eso fue evidente. Y después, fíjense, de la granja terminó el tipo, o sea, nadie, después entonces empiezan a caer todos cuando el paciente cero inicia el día y están viendo después a los 5 días, 15 días que media ciudad está muerta. Nadie sabe dónde vino. Bueno, todo esto fue lo que pasó. Todo esto que es una visión que nosotros como que no la tenemos porque no miramos la pantalla completa del espectro. Bien, ahora, cuando vamos a hacer el diagnóstico, vamos a entrar entonces propiamente
a una parte que tiene mucho que ver con esa biología molecular que no le gusta mucho a algunos médicos o de pronto no la entienden muy bien, pero es muy interesante. Por ejemplo, el diagnóstico de la influenza A y B ya lo vimos con sintomatología y todo, pero cuando uno ya empieza a ahondar y uno dice, necesito un diagnóstico de certeza, porque yo no le puedo meter Tamiflu a todo el mundo, ¿no? Y de pronto se me está pasando otra cosa, entonces queda bastante difícil en algunos casos solamente por clínica hacer una diferenciación. ¿Por qué? Porque los adenovirus dan también unas características similares, los enterovirus en ocasiones hacen lo mismo, el paramyxovirus, el rinovirus, el dengue, el Zika, chikungunya, que fueron charlas que yo en su momento di. Yo les contaba que cuando dan esas enfermedades que comienzan con síntomas banales puede ser una cosa muy flu-like, se parece mucho a una gripe y se pasa derecho y el paciente tuvo dengue. Y el mayaro, que es la próxima, ojalá empiecen a indagar un poco porque es lo que se viene, el próximo chikungunya, el próximo Zika va a ser el mayaro. Ya eso está como que dándose brotecitos. También hace una sintomatología muy flu-like, o sea que entonces tenemos una variante impresionante de cosas que parecen gripa y no pueden ser gripa. Y entonces a cuál le meto el Tamiflu, a cuál no. Entonces hay también aparte que diferenciar cuadros respiratorios que no tienen nada que ver con enfermedades infecciosas, EPOC, exacerbado, bronquitis exacerbada, asma, otras cosas más, insuficiencias cardíacas que evidentemente van a confundir más. Entonces uno necesita algo de donde se pueda pegar. Ya vieron el video, es como un cómic donde prácticamente ahora conociendo mucho más sobre esto, el tipo le va a administrar la vacuna y con una cerbatana, no le quiere ni acercar al paciente. Bien, y esto es como que lo que pasa cuando empezamos a tener esos brotes y dice el gerente de la empresa es tipo, bueno, la gripe porcina como que está empezando a hacer un rebrote y por favor tratemos de emitir un parte de calma a las personas y todos con tapabocas. Entonces la gente lógicamente empieza a ver un pánico generalizado. La vacuna también es una parte importante que la hablaremos después. Y ahora vamos a la parte de diagnóstico. Aquí hay unas cosas que lamentablemente no tuve tiempo de hacer las traducciones, pero bueno, se las explico en particular. Hay sets específicos para H5N1, lo que yo le comentaba de la vía. No es común encontrarlo en laboratorios, pero evidentemente tenemos que tener algún laboratorio de referencia en el caso de que algo pase y que empecemos a sospechar que esto no es una influenza convencional, ni A ni B ni otra cosa, sino que podría ser, por los casos de mortalidad o por la alta incidencia, una nueva cepa. Entonces uno manda a investigar sobre esto. Entonces hay unos kits, eso lo vamos a hablar en otra ocasión porque la parte de la gripe aviar es muy específica, ¿no? Está bien, ¿cuál es el criterio del gol estándar? El criterio del gol estándar realmente es el cultivo viral. Pero el cultivo viral es demorado, es difícil de hacer, no es fácil de conseguir una estructura adecuada para eso. Y como se reporta tardíamente, nosotros perdemos el tiempo entre tomar la muestra y el reporte del cultivo y no hacemos el tratamiento. Entonces, a pesar de que es el gol estándar, en particular no es como lo más habitual encontrar. ¿Cuál es el siguiente después de el cultivo viral? El RT-PCR, ese es el que nosotros tomamos y mandamos generalmente a hospitales de referencia acá y a laboratorios un poco más estructurados. Ese ya, que es la transcripción reversa por reacción en cadena de la polimerasa, nos identifica la cepa y si es H3, bueno, uno va haciendo, dependiendo de lo de los primers que tengan, que lo voy a explicar más adelante. Entonces, en particular, eso sería como el de referencia. Ahora, no es tan caro y tan elaborado como el cultivo, pero sí requiere una infraestructura de laboratorios que tampoco es tan sencilla y cuesta algo. Cuesta menos que el cultivo, pero cuesta. Entonces, en estos casos, uno toma la muestra y de hecho, a veces también hay pacientes que tienen datos como meningio o carditis que pueden ser ocasionados por el mismo virus de la influenza. Entonces, ahí se toman también la muestra y se mandan análisis de este tipo con RT-PCR. Entonces, había uno de los test que es el test de influenza rápida. Esos son test más comunes, funcionan en especie como un EVA-test. Ese test lo único que mide son algunos antígenos que los contrasta con algunos anticuerpos y eso da una reacción de positividad o negatividad de la prueba. Generalmente los test que se consiguen son de identificación de influenza A, influenza B, y esos no te dicen a ti si es H1N1, eso te dice solamente es influenza A o es influenza B. Puede ser estacional, puede ser la nueva cepa, no se sabe. Ahora, son muy buenos, generalmente los consigue uno en las clínicas y es muy tentador para la gerencia y la parte administrativa. Bueno, vienen y le venden ese kit, dice, bueno, sale más barato que el RT-PCR, comprémoslo. En su momento, cuando el doctor Aquino me comentó
que estaban planeando comprar la prueba rápida, yo le dije, va a haber un problema, y les voy a decir cuál es el problema. El problema de este test es que es muy simple, uno toma la muestra, lo hace 5 minutos y sabe si sale positivo o no, y más o menos guía la respuesta, el tratamiento que se le va a hacer al paciente. La problemática que tiene este test es que si uno compra el test y primero no capacita al personal para saber qué es lo que va a encontrar con ese test, entonces van a venir unos problemas mayores porque vamos a hacer interpretación de la prueba que no tiene, no fue para lo que fue fabricada. Entonces miren, acá en particular por metaanálisis, algunos llegan a una sensibilidad del 62% para influenza A y otros llegan hasta 54% para influenza B. O sea que nosotros tenemos muchos pacientes que esta prueba le va a salir negativa y sin embargo sí tienen la enfermedad en primera instancia. Ahora, cuando tienen una alta sensibilidad, eso es cierto. Entonces, si el paciente viene, le hace la prueba rápida y te dice, ese paciente tiene influenza A positiva, bueno, o es estacional o es pandémica y se puede instaurar el tratamiento, porque es muy probable que sí la tenga. El problema es con las pruebas negativas. No hay que guiar tratamiento con las pruebas negativas, hay que guiarlas con las pruebas positivas. Entonces, acá lo veíamos. Ahora, estos test están diseñados o fueron diseñados originalmente para la identificación de la influenza A y B estacional. Pero los antígenos que contenían no estaban diseñados para identificar el chip, por lo menos del H1N1, que recuerden que no era un virus convencional, era una mezclita de esto más esto más esto. Entonces, como eso no estaba diseñado para eso, hacían las pruebas pensando que iban a identificar H1N1. Y la realidad es que mucha de la sensibilidad se perdía, tenía muchas pruebas negativas y decía, no, este paciente no tiene nada porque la influenza A le salió negativa, no le instauré en tratamiento y el paciente se moría en un tratamiento con imipenem, piperacillin tazobactam, cubrámosle, no sé, pegirovechi. No, el paciente te está muriendo por una influenza A H1N1, mal diagnosticada con un test rápido. Entonces, hay que saber las limitaciones de la prueba para uno entender qué puede estar pasando. Porque si uno tiene alta sospecha y la prueba sale negativa, hay que mandar una confirmación de RT-PCR y hasta que nos llegue ese resultado, instaurar tratamiento. Bueno, estos son los 3 test que están disponibles en Estados Unidos. Y acá, una forma fácil de ver cómo se utiliza. Bueno, vienen para tomar la muestra. Ojo, esto es muy importante. Nosotros, vamos a parar un momentito acá y lo continúo. Esto es muy importante. Nosotros tenemos unas muestras que tienen que venir con un líquido especial para la conservación de la muestra y vienen con un hisopo que es fabricado en vinil o con un broche, un cepillito de Dacron. Esos son los que se utilizan para este tipo de muestras. En general, en la noche cuando tenía la problemática de que no sabía si el paciente que me había subido con neumonía tenía H1N1 o no, o tenía una influenza, yo dije, bueno, ¿le hicieron el hisopado? No, no se lo hicieron. Bueno, dijeron que traigan el kit porque eso hay que procesarlo y empiecen el Tamiflu lo más pronto posible. Entonces me venían con esos kits que son de madera, que son de algodón y que son hechos para tomar muestras de fauces de estreptococo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, es peligrosísimo meterle una cosa de esa de madera y como siempre es incómodo, algún paciente, porque lo vi alguna vez y Dios mío, menos mal que quedó como por fuerita y lo pudieron sacar. Pero los pacientes generalmente tienden a sacar la cabeza, se le parte el palito, te queda, Dios mío, entonces un susto grande. Y lo otro es que la muestra no se toma adecuadamente y el algodón cuando reacciona con el líquido, donde se va a hacer el conservante hasta que se hace la prueba, también reacciona y entonces tienes una transgresión total de la técnica. Entonces hay que pedir ese específicamente. Ahí lo vemos, como es flexible, entra y le hacen un brush de la cavidad, realmente por alguna de las fosas nasales. Entonces, eso es sencillo, meten el brush dentro del líquido que viene preparado y ahí ya tenemos moco con los virus, ¿verdad? Entonces sacamos la tira reactiva y es tan sencillo como meterla y se hace la reacción. Le va a pintar una barrita, así como los hebatestas, una barrita de embarazada, 2 barritas no está embarazada, igualito. Entonces le va a identificar, ¿es influenza A o es influenza B? Punto. No le dice si es H3N2, H5, no le dice nada, pero bueno, eso le ayudó. Porque si es influenza A positivo,
Yo tengo altas sensibilidades, entonces puedo decir, o esto es estacional o esto es H1N1. Y si tengo un paciente con una neumonía severa, empiezo Tamiflu. Después mandaré otra muestra para RT-PCR si lo quisiese confirmar y me modificaría, pero yo le engancho el Tamiflu de una. Porque entre más precozmente se coloque el Tamiflu, muchísimo mejor. Esto será otro video básicamente de la otra prueba, pero no voy a ahondar en eso. Ahora, como les decía, los cambios genéticos alteran la valoración de la prueba. Bueno, esto ya es RT-PCR, un poquito más complejo. Lo que hacemos en la reacción en cadena de la polimerasa de transcriptasa reversa es tomar una muestra del RNA viral y hacer una transcripción inversa. Yo este RNA le tengo que hacer una cadena de ADN complementaria con unos primers que tienen específicamente un molde que identifica una proteína específica de cierto virus, en este caso la influenza A, H1N1 o influenza estacional influenza H5N1 o los otros. Bien, de esa cadena complementaria de ADN se hace una reacción en cadena que es calentar y enfriar la muestra, se va abriendo la cadena de ADN y se va multiplicando. Es como hacer una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia. ¿Por qué? Porque son niveles microscópicos de difícil diagnóstico cuando tenemos una muestra muy chiquitita. Entonces lo que hacemos es sencillamente agarrar la muestra chiquitita, amplificarla, y si yo le hago 25 ciclados de eso y sigo y continúo 5 días ciclando, enfriándose, queda al rato tengo un bulto lleno de H1N1. Bueno, ya esos más grandes los puedo identificar por titulación y ya tengo un diagnóstico más de certeza. Bueno, o sea, es una parte de biología molecular que me gusta mucho. No sé si les interese mirar cómo se hace la parte de la prueba esta. El video explica lo que les acabo de decir, pero ya de una forma un poco más dirigida, ¿no? Esta es la prueba que ya tiene más sensibilidad y especificidad y que nosotros mandamos a los laboratorios de referencia acá. No estoy mal, creo que es Tambugliano o italiano, una cosa así. Entonces es una prueba, como lo veía, se utiliza también para VIH. La parte de cómo se hace el diagnóstico de la reacción en cadena de la polimerasa, ya lo veíamos. Esto tiene una sensibilidad superior, ¿verdad? Tiene un 90% de sensibilidad y una especificidad bastante marcada. Entonces las pruebas de RT-PCR ya son un poco más confirmatorias de la enfermedad. Cuando una prueba te viene positiva, ya uno puede casi que asegurar que ahí, en esa prueba, junto con la clínica, uno tiene altos chances de hacer estos diagnósticos y empezar a tratamiento. Bueno, acá ya el cultivo viral y la RT-PCR. Y esto fue algo sobre inmunofluorescencia indirecta y directa. En su momento, cuando hablé con el doctor Aquino, que le estaba comentando, hay que entender muy bien cómo funcionan las pruebas rápidas, porque si todos nos metemos en esta vaca loca vamos a terminar confundiendo más al personal si primero no le hacemos esta capacitación. Entonces hubo como, bueno, vamos a intentarlo por IFI. Pero resulta que el IFI, yo le decía, sí, podríamos usarlo y lo reemplazamos por RT-PCR, que no hacemos acá y evitamos sacar la muestra. El problema grande del IFI es que no es tan sencillo como se piensa. Requiere 30, 60 minutos un laboratorio que tenga un personal capacitado. Y miren la sensibilidad, entre un 60 y 70%, hay unas muestras que hablan de 50%. O sea que la sensibilidad no es que sea mayor que una prueba rápida. Entonces es más costoso y a la hora del test, o sea, una variación con respecto al resultado, no, pues parece ese sentido una prueba rápida bien instrumentada y bien entendida, más después alta sospecha se confirme con un RT-PCR, lo que hacemos sencillamente es seleccionar cuáles pacientes se les va a hacer o no, aunque es una de las posibilidades diagnósticas, pero no es la que más se utiliza. Estos son, digamos que criterios clínicos que indican si uno podría sospechar H5N1. Bueno, se los menciono porque estaban ahí en la guía. Enfermedad severa que necesita hospitalización fatal, fiebre de 38 hacia arriba, neumonía con síndrome de distrés respiratorio agudo, alta mortalidad y al menos 7 días anteriores exposición a pollos o aves o algún otro caso similar. Entonces hay unas muestras específicas, unas pruebas que se hacen de RT-PCR, unos primers especiales. Para eso todos los laboratorios no están dispuestos a hacer eso, es más costoso. Ya estamos hablando de CDC,
Pero lo que sí tenemos la obligación como ente de salud es que en algún momento si notamos un cambio de las características epidemiológicas, debemos estar en la capacidad de llamar a las partes de salud distrital y decirle, mire, tenemos un caso sospechoso, necesitamos que esta muestra sea analizada más arriba que el RT-PCR de H1N1, influenza estacional o B, creemos que es una nueva cepa. Entonces ella interviene en otro tipo de laboratorio más grande y nosotros, bueno, no tenemos la infraestructura real de lo que requiere esto, que es un BL3. Pero bueno, es como teórico, pero cuando ya uno lo analiza desde el punto de vista real, yo creo que ningún país en Sudamérica está preparado para esto. Y para la muestra, este botón, que es un video de todo lo que es un laboratorio del CDC de Atlanta y cuáles son los niveles de seguridad biológica que se manejan. Porque entendiendo esto, este es de la película Epidemia, de Dustin Hoffman, creo que fue en su momento. En su momento, si uno no entiende esto, piensa que las muestras que tienen alta posibilidad pandémica y de alta mortalidad las puede manipular cualquiera. Y yo creo que ninguno de los agentes de Sudamérica tiene una capacidad logística para hacerlo. Entonces, ¿qué hace? Transportan mal la muestra, la toman mal, lo único que hiciste fue regar eso. La regaste al personal del laboratorio. Entonces, mire, estos son los laboratorios de bioseguridad 1, que son básicamente como esos laboratorios que tenemos nosotros acá. Laboratorio común, hemograma, esto y lo otro. Después ya viene el Biosafety Level, el BL2, nivel de bioseguridad, donde ya hay un poquito más de cosas elaboradas, cosas que se pueden contagiar más, ya hay enfermedades del IME, ya está la influenza, ya está enfermedades de tipo hepatitis. Y después viene el laboratorio de bioseguridad tipo 3. Este es el que se pide de aquí para adelante para las muestras de H5N1 o H7N9, que también es otra cepa aviar que podría en algún momento darnos una sorpresa. Entonces fíjense que ya eso habla de otra cosa muchísimo más elaborada. Yo creo que hasta ahora nunca he visto ningún laboratorio en donde estén así. Acá no, o sea, yo no sé si ustedes, yo no conozco. Ya esta cosa es otro nivel. Y más arriba de eso, vendría lo que es un laboratorio de Safety Level 4, que implica esto. Acá ya hay entrada restringida, unos protocolos específicos para entrar al área. Y se tienen otras características, lógicamente, del laboratorio. Todos están prácticamente con el disfraz de antiébola, algo así. Entonces ya acá hay máxima seguridad, ya está metido ébola, lasa, hantavirus y todo, ya estos son trajes presurizados, vienen conectados directamente a una línea en donde si alguna ruptura del traje se efectúa, no entra de afuera para dentro del traje, sino que prácticamente tienen tiempo de que esa presurización, el aire saque y bueno, mientras le ponen un parchecito y después viene todo un protocolo de seguridad. Eso sería lo que tendríamos que teóricamente tener la disponibilidad en el caso de que presentase en algún momento un brote de este tipo de cepas. Bueno, lo traje a colación, pero si hacemos acto de contrición creo que no tenemos nada de eso. Y el día que nos llegue a caer una, bueno, nos tocó la de malas en Sudamérica, si no mejoramos. Entonces, bueno, acá la caricatura de Pi, ya lo tienen aislado prácticamente cuando los amigos descubrieron todo esto. Hasta acá, la presentación que tenía para ustedes hoy, faltaría la parte de vacuna y tratamiento, que sería la parte final. Una vez entendido esto, entendemos realmente más rápido cuál es el paciente que se vacuna, cuál no, y cuál me conviene o no instaurar el tratamiento con Tamiflu. Hay otros tratamientos que es el Peramivir, que no lo conocemos acá, pero también es bueno conocerlo porque normalmente lo que se hace empíricamente es darle una doble dosis de Tamiflu en unidades de cuidado intensivo a los pacientes que tienen neumonía severa, que no están progresando bien, que están asociados al ventilador y síndrome de dificultad respiratoria severa. En realidad, para ese caso particular hay un medicamento que se llama Peramivir, que es intravenoso, funciona mucho mejor que la doble dosis, pero bueno, no lo tenemos nosotros en Sudamérica, hay que conocerlo también. Y una medicación nueva antiinfluenza que también se las comentaré a posteriori. Lo que es la amantadina, rimantadina, que son los amantánidos, que fueron los primeros grupos que salieron, yo les comentaba, hay que saberlo farmacológicamente, hay que saber que eso es como historia de,
pero hoy en día todas las cepas que están a nivel mundial son resistentes a eso. No lo usen. Todo lo que estén vendiendo, que tenga gripa, tenga mantadina, rimantanina, vendiéndoles con la idea que le va a mejorar el pronóstico del paciente, es venta de humo. Eso y tomar agua es lo mismo. Bueno, hasta acá. Muy bien. Muy bien. ¿Echar alguna pregunta para el doctor? No, fue nada, fue de los laboratorios, cómo trabajan, igual que nosotros. Sí. No, que alguien está capacitado Acá hay, para poder visitar y Juan, hay grado 3 de seguridad en Argentina. ¿Ah? Hay grado 3 de seguridad en Argentina. En el Malbrán. ¿Hay grado 3? ¿Pero en dónde? Me imagino que en el Muñiz, ¿no? No, en el Malbrán. Malbrán. El Muñiz lo que tiene es dentro del área de la terapia intensiva, la 1, que es la más grande. Ajá. Tienen una cabina cerrada con presión positiva, todo, que podrían tratar a gente con ébola y demás. Sí. Ah, bien. Bueno, esa parte no la conocía. Me imagino que es como muy selectivo la... Sí, ahí. Pues en el Malbrán es un Malbrán centro de hay- virología. De hecho, Y hay, digamos, otro centro, es el Miastegui, que también, digamos, Debe haber más de. o sea, el Miastegui está en Pergamino, que es un centro que se creó, digamos, cuando en Argentina hubo una crisis con el mal de los rastrojos, el virus Junín, y a partir de ahí, bueno, se crea ese centro, que es un centro de investigación también sobre virus, y fundamentalmente ellos lo que trabajan es sobre este tipo de virus, ¿no? El virus Junín, de los rastrojos, y ellos pueden hacer determinaciones también, digamos, que no está a la altura del Malbrán, pero pueden hacer algunas determinaciones. Cuando hablaban de la parte del laboratorio de CDC, incluso por encima de cultivos virales y RT-PCR, hay unas cosas muy nuevas que están utilizando los secuenciadores genómicos estos de última generación. Evidentemente, bueno, ya es tecnología de punta, algún día ojalá la tengamos, pero lo que se hace es una prueba que se llama MALDI-TOF-TOF, que es como una especie de no solamente influenza A, sino influenza A, B, o sea, una gota prácticamente de la hepatitis C a todo, y te dice prácticamente si tuvo algún contacto a otro virus. Eso nos ayudaría bastante. Lo que pasa es que ahora mismo, como está en proceso de instrumentación y está poco a poco como adelantándose la tecnología, obviamente el costo para nosotros es demasiado. Alguna vez cuando eso progrese, como progresaron los radios y los celulares, termine siendo tan barato como hacer una glucometría. Muy bien, Carlos. Doctora, ¿tiene su guía? No, bajamos un igual. Ahora pero esa es la que tuve del 2013. Bueno, no cambió. ¿Sí? Hoy se me dice, no vino su psicólogo.